La nube. Vamos a ver si- Hola, hola amigos de Pailo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y este es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estamos junto a Juan Carlos Claret y Carola Seguel. ¿Cómo están? Hola, 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 muy bien, ¿y bien, ustedes? gracias. Bien, aquí leyendo las noticias como todos los días. Y la que ha captado nuestra atención el día de hoy es una que dice así: con 144 votos, Chile consiguió la primera mayoría en su ingreso a una entidad donde compartirá asiento con otros países latinoamericanos como Cuba y Argentina. Es un hito para el gobierno de Boric en medio de una serie de tropiezos en su política exterior. Entonces, en base a eso, los invito a que conversemos qué significa esto de que Chile haya entrado a este asiento tan preciado y revisemos la política exterior del gobierno. ¿Qué les parece? Perfecto. Ya, ¿quién parte? ¿Quién parte con el fuego? ¿Quién me quiere explicar qué significa que haya entrado a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Súper. Carola, ¿quieres comenzar? No, Ah, comienzo yo. comienza. Súper. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un organismo que está representado en todos los países, pero donde el miembro, digamos, deliberativo y que ejecuta las medidas es un órgano, digamos, más pequeño. Y Chile ha entrado dentro de ese comité, lo que le permite estar no solamente en la vanguardia, sino también estar presente en los grandes temas internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, Chile en este momento va a tener voz y voto en las decisiones respecto a, por ejemplo, si en China se violan o no derechos humanos, si en Venezuela o no. Entonces es un actor relevante. Por eso esa elección no daba lo mismo. De hecho, Chile, si uno empieza a recordar la prensa para atrás, al abogado que es reconocido en materia internacional, Claudio Grossman, en su momento se le quiso postular para ser candidato a ser uno de los jueces que se sienta en la Corte de Justicia en La Haya, y Chile dijo no, porque nuestra prioridad no está en La Haya, sino que está en esta Comisión de Derechos Humanos que tiene sede en Ginebra. Y en ese sentido, bueno, si esa fue la estrategia de Chile, fue bastante exitosa, porque de hecho se decía que iba a ser la gran prueba de fuego de la diplomacia chilena. Y vaya, a Chile le fue bastante bien, 144 votos, no es menor. Interesante lo que señalas ahí, Juan Carlos, porque es dónde están puestos los énfasis de la política internacional finalmente. Porque recordemos que en vez de apoyar a Claudio Grossman, apoyaron a un representante argentino en La Haya en su minuto. Sí. Carola, ¿querías comentar algo? No, que es súper interesante. Muchos hablan de las improvisaciones de repente que hay en el gobierno, pero si se ve este caso y es tal como lo han señalado, eh, de, por ejemplo, dejar de estar en el tribunal de La Haya para apostar y cuál ha sido cuáles son los énfasis que quieren poner en la política exterior, le ha funcionado y no ha habido nada de improvisación al respecto. Entonces, un buen punto para el gobierno y para la política exterior, siendo que habíamos visto, bueno, en todo el tema de los medios, que este gobierno en cuanto a política exterior había tenido más fallos, fail, que aciertos. Sí, Tanto igual así, sí, dale. me llama la atención esto de qué le hubiera servido más a Chile. Yo entiendo que estar en este consejo es súper relevante, pero ¿nos sirve más tener a alguien en la Haya o tener algo en la Comisión Nacional de Naciones Unidas de Es que Derechos depende. Humanos? Depende de cuál, como tú dices, sean los énfasis. En el caso, por ejemplo, de Chile, con esta elección, me está atacando la alergia. Sabes que esta alergia primaveral es tremenda, más acá en el sur. Por ejemplo, esta elección, Chile le compitió a Venezuela y le ganó. Lo que para un gobierno que constantemente ha tenido que hacer frente a las críticas de su vinculación con la izquierda latinoamericana, particularmente con Venezuela, entonces le permite también hacer un contrapunto. Entonces, en ese sentido, sin ser yo afín, digamos, al gobierno, lo cierto es que sí, igual reconozco, como igual decía Carola, un sentido estratégico en su decisión. Entonces, por una parte, como les mencionaba al comienzo, estar dentro de esta Comisión de Derechos Humanos les permite no solamente estar involucrado en temas locales o regionales, entendiendo como región Latinoamérica, sino que también tener voz y voto en asuntos internacionales que abarcan
todo el globo. Entonces eso le permite a la diplomacia chilena tener una plataforma más grande desde donde posicionarse, más incluso de lo que un juez podría aportar en cuanto a política, digamos, diplomática. Ahora, sin duda, la labor que hace un juez en La Haya es relevante, pero parece que no era tan relevante para los fines del gobierno. Y esto todavía no hay repercusiones respecto de la gente antiglobalista, anti-ONU, anti-injerencia de, ¿cómo se llama?, de organismos internacionales en la política propia de Chile. Yo, por lo menos, todavía no he visto. Pero yo sí, o sea, sí, todos he sabido de que existe un gran porcentaje, o sea, no sé si gran porcentaje, pero un porcentaje representativo de la población chilena que no está de acuerdo con el intervencionismo de estos organismos internacionales en la política interior. Y es más, hay unas ideas fuerza contra la ONU principalmente y contra esta Comisión de Derechos Humanos y con las comisiones de derechos humanos que de repente que han estado acá interviniendo, de repente procesos como en el estallido social, de repente el proceso de las elecciones, del proceso constituyente y todo eso. No he visto yo nada. ¿Han sabido algo? No, de hecho es interesante lo que tocas porque la agenda antiglobalista, digamos, que es con la que se rotula a las personas que critican a Naciones Unidas y cosas por el estilo, lo cierto es que también distinguen, porque los tratados internacionales como el TPP-11, por ejemplo, también tienen injerencia, pero parece que no lo miramos con tanto desdén o desgano a materias, digamos, de derechos humanos, creo yo, porque en materia de derechos humanos o de cooperación internacional en materia política, lo cierto es que uno está obligado a modificar su derecho interno. Es decir, nadie quiere que un grupo de personas de afuera vengan a decir que se están haciendo las cosas mal dentro de un país. Pero cuando hablamos de materia de que un tratado internacional, donde sí se crean instancias de arbitraje que obligan a modificar el derecho interno, ahí no tenemos el mismo recelo, porque más que más son lucas. Entonces, como business are business, digamos, no. Entonces, ahí como que la agenda internacional toma dos caminos. Por una parte la agenda económica y por otra parte la agenda política y de derechos humanos, que es la que miramos con más recelo. Oye, pero tremendo lo que están señalando y en verdad dan un muy buen punto, que es este doble estándar moral que se da un poco, o no sé si moral, pero político, respecto a estas dos instancias, porque efectivamente los antiglobalistas que ustedes señalaban tienen mucho recelo, no sé si están poniendo, uno frente a la ONU, en general quieren que nos salgamos de otro, y otro el gobierno de Boric, por ejemplo, tan complicado con el TTP-11, porque de hecho le decimos a nuestros auditores que el día de ayer fue aprobado en la Cámara de los Senadores, en la Cámara del Senado, pero el gobierno se está guardando el derecho para enviarlo a Nueva Zelanda para que efectivamente sea efectivo, firmarlo y enviarlo, a la espera de las side letters. Entonces, por un lado estamos felices de participar en unas instancias, pero no tan felices de participar en otras. ¿Nos pone eso ahí como políticamente ambiguos quizás? Ahí va también el parangón al no intervencionismo, porque, claro, las críticas al tratado, al TPP-11, señalaban que en realidad de comercio internacional o de tratado de comercio eran 5 artículos y el resto sí había, bueno, los críticos dicen que sí hay un intervencionismo claro respecto de negociaciones, arbitrajes forzosos de repente en el tema de que protege mucho a las multinacionales, perdón, también en el derecho del trabajo. Entonces ahí estaban los críticos y me gustaría también como escuchar, porque yo, claro, he leído, pero escuchar en simple lo que son las side letters, tú sabes, Juan Carlos, así como explicarnos en simple. En sentido estricto, side letters significa cartas laterales, es decir, mientras está la negociación principal, hay países que se ponen como que negocian en una cocina pequeña para decir, oye, Nueva Zelanda, ¿sabes que pongámonos de acuerdo para que, si bien el tratado va en esta dirección, por lo menos lo vinculante para nosotros, en la forma en que nosotros vamos a comerciar, tenga esta índole? Son negociaciones, digamos, por el costado. Eso es
Entonces, ¿y cuál es el sentido? De cuando ustedes se ponen de acuerdo, por ejemplo, Chile y Nueva Zelanda se ponen de acuerdo en valga la redundancia, en un acuerdo lateral, es vinculante. Se entiende que para una disposición del tratado principal, para estos dos países que firmaron una carta lateral, va a ser entendido de esta materia. Es decir, fija interpretación y fija norma, digamos. Oye, pero es interesante decir aquí también que Nueva Zelanda también tiene side letters con distintos países, son solo 5, y dentro de ellos no se encuentra Chile, y Chile pretende hacer No lo 11 side firmó. letters. Chile no lo firmó en su momento. Nueva Zelanda ofreció a Chile una side letter por la cual Chile hoy día está negociando y en su momento Chile dijo que no. Claro, bueno, un cambio de gobierno Sí, también, pues. sí. Debemos recordar que en este tratado en un comienzo estaba Estados Unidos y con Trump se salió efectivamente porque señalaba que era demasiado intervencionismo a la política o al gobierno local, que Bueno, iba a dejar demasiado limitado. sí, pues recordemos que este es un tratado progresista, de hecho en su nombre lo lleva y efectivamente habla ahí de algunas cosas de las cuales los países se comprometen a nivel de política pública nacional. Pero eso no es extraño, o sea, cuando Chile ingresó a la OCDE igual tuvo que hacer modificaciones de derecho interno, entonces no es algo, digamos, que solamente el TPP-11 lo pretenda. Al mismo tiempo, ha sido sujeto a controversia el tema del arbitraje. Y lo cierto es que múltiples tratados internacionales contemplan también arbitraje en sus materias, entonces son más suspicacias respecto al TPP-11 que una duda razonable. Claro, de hecho ya tenemos los tratados y ya hemos tenido que recurrir a algunos, sí, creo que se llaman algunos, ay, se me fue la palabra con la alergia de Juan Carlos, me distraje. Em, claro que existen algunos lugares donde ya hemos tenido que ir, algunas cortes internacionales donde ya hemos tenido que ir a definir y generalmente ha sido a favor del país, ¿eh? No hemos tenido traspiés en ese sentido, que es una de las cosas que ustedes señalaban acá de los arbitrajes forzosos, donde son las industrias que van y dicen, ¿saben qué? El gobierno me está poniendo, o esta nación está poniendo condiciones que no son favorables de acuerdo a lo que dice el tratado contra la empresa finalmente, o esta multinacional o transnacional, como quieran decirle. Y en las veces que hemos tenido que recurrir a estas cortes internacionales, nos ha ido bien. O sea, de las experiencias que tenemos, nos va bien. Por lo tanto, también hay una suspicacia que no debiese ser tal. Sí, además debemos confiar en los diplomáticos. Por ejemplo, estaba pensando, o sea, yo fui compañera de la Carolina Valdivia. Carolina Valdivia es una abogada que fue subsecretaria y después tuvo como o sea, quedó como subsecretaria de Relaciones Exteriores en el último periodo del gobierno de Piñera y vio todo el tema de el conflicto con Perú y de la demanda que estaba de Bolivia. Y ella nos contaba que es súper rigurosa la carrera diplomática, o sea, o sea, saben demasiado, o sea, tienen un conocimiento vasto de política internacional con los países y es como súper exigente también. Y eso también nos hacía conversar, me acuerdo de esa vez, ¿será necesario que todos nuestros representantes a nivel internacional, ya sea en consulados, embajadas, agregados diplomáticos, o sea, agregados culturales o lo que sea, sean precisamente de la carrera funcionaria del área diplomática? ¿O podemos ver acá, como hemos visto siempre, donde los agregados de repente los embajadores son premios de consuelo? Y lo hemos visto en los últimos, y no solamente en este gobierno, en los otros gobiernos también. Y ahora se ha dado también en el gobierno de Boric, donde han habido varios reclamos de que, por ejemplo, en Brasil o en España, que no están a la altura de lo que debería ser un embajador. Pero también tenemos que ver el proceso de cómo ha sido nuestra política internacional y yo creo que tenemos una buena carrera funcionaria en cuanto a las relaciones exteriores. Entonces Oye, yo creo que Carola, no deberíamos dejar, sí, Carolina Valdivia, la que señalas, es el símil de Ahumada ahora, que el subsecretario de Relaciones Exteriores sí, era su que fue, símil. sí, Oye, les dejo el dato que es el peor evaluado actualmente, ¿ah?
a propósito Ahumada, de... Ah, ahumada. y, Sí. bueno, y con razón, digamos, el subsecretario ahí de... No, sí, bueno, pero a propósito de lo que dice Carola, yo digo sí, y no. A ver, la carrera diplomática en Chile tuvo un gran vacío de 17 años, que fue el tiempo de dictadura. Ahí se cortó, digamos, la tradición y Perú, a través de Torre Tagle, que es la diplomacia, que es el edificio donde radica la diplomacia peruana, nos sacó años luz, digamos. O sea, Perú evita mucho más litigios, a propósito de lo que decías tú, Rocío, de que Chile le ha ido bien cuando hemos ido a corte. Sí, es verdad, pero a decir verdad, ¿por qué llegamos a esa instancia? Bueno, porque la diplomacia previamente falló. Y falló porque se pudo haber solucionado de otras formas, por otras vías diplomáticas. Pero De ahí viene la el, salida diplomática, de ahí viene el dicho, una salida diplomática. diplomática. ¿Ve? Entonces, y con el retorno de la democracia, la diplomacia siempre fue como el hermano pequeño, el hermano que era el último pelo de la cola. Nunca hubo una mayor preocupación porque, claro, las urgencias eran otras. Y lo cierto es que esa despreocupación por la diplomacia hoy día no está pasando la cuenta. Yo concuerdo con Carola en que es importante que la carrera diplomática en Chile se valorice. Ahora, yo no sé si eso significa que todos los cargos, particularmente todos los embajadores, deben ser diplomáticos porque, pucha, si yo fuera presidente, a mí también me interesaría tener tal vez una persona que no es de carrera diplomática, pero sí que tiene mucho contacto empresarial en Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí me interesaría que ese embajador que tal vez no tiene la expertise diplomática esté blindado con un equipo de primer nivel. Y eso es esa decisión política de decir, ya, perfecto, voy a colocar a esta persona que es la conveniente para tal embajada y como no tiene trayectoria, le voy a colocar un equipo de primer nivel. Esa patita de colocar un equipo, blindarlo con un equipo, es lo que no se ve Más bien se van todos los operadores políticos junto con el embajador que no tiene trayectoria política. Y eso nos está pasando en la cuenta. Brasil todavía estamos esperando y en España particularmente que ha sido escandaloso. Sí, pues recordémosle a nuestros auditores que en Brasil se encuentra Sebastián de Polo a la espera todavía de recibir las credenciales que o sea, que muestran que efectivamente él es el embajador de Chile allá. Y ahí la apuesta está en que efectivamente gane Lula para que lo reciba porque habían sido muy opositores a el presidente vigente actual que es... ¡Ay, se me fue el nombre! Bolsonaro. Ayúdame. Bolsonaro. Bolsonaro, sí, exactamente. Entonces ahí estamos viendo qué es lo que va a pasar después para si es que le reciben o no las credenciales y en caso de ganar Bolsonaro si es que se queda ahí. Y lo otro que mencionabas también es, recordémosles también a nuestros auditores lo que ha pasado con esas patitas que aparecían en las fotos del embajador de España y, y que los ricos platos de langosta. ¿Ustedes han comido alguna langosta alguna vez? No. ¿No? Yo tuve una, pero no caché cómo hacerlo. Al frente, así que no terminé comiendo nada. He llegado a la Jaiba nomás. Que la he visto ahí en algunos supermercados también. Que... No, sí, una vez viajé a Coyhaique por trabajo y había langosta, pero no comí. Sí, no, Como a mí caviar. sí, bueno, esas son las cosas que ponen... Ah, y la otra se me había olvidado, ¿no? ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Creo que fue la canciller, cuando fue al funeral de la reina Isabel Ah, II sí, y dice que se iba a juntar con el rey Carlos II. tercero. No, no, po, ella dice Ah, segundo. sí. Bueno, y Sí, antes dijo, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la monarquía, pero vengo a dar, no sé si era el No, momento no, para señalar que no estaba de acuerdo de repente con el sí. régimen. no, y no sé si es un live de Instagram, pero en redes sociales, ella comparte un video donde dice, aquí estamos bien, como que lo estaban pasando muy bien, e iban a un funeral. Entonces Sí. eran los detalles así como, no cuadraba con la escena. No era Sí, muy como que... diplomático. No por lo Bueno, menos lo que se el espera a la gobierno, altura. sí, es que a lo Claro. mejor el gobierno tenía toda ¿cómo se llama? Sus balas puestas en el tema del nombramiento de Chile para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues, a lo mejor. O sea, Ah, claramente, pues. y Claramente ahora sus veremos mejores cartas entonces, están allá. y ahora que se logró, a lo mejor podemos ver, yo espero, sí, espero que todo vaya mejorando, así nos va a ir bien a todos.
Sí, pues bueno, y otra de las salidas que también uno no esperaba a la altura fue la foto inicial de la embajadora en Argentina, ¿se acuerdan? La ex Bárbara presidenta de la CUT, Figueroa. Bárbara Figueroa, efectivamente, que tampoco estaba con una vestimenta muy apropiada para la situación en la cual se estaba sacando esa foto inicial. Así que, claro, ahí han habido más desaciertos en cuanto a la política internacional. Bueno, y se me queda una en el tintero más grave, pues, que pasó hace muy poquito, a ver si se acuerdan, con Israel, que tampoco se quisieron recibir esas credenciales y después tuvieron que salir a pedir disculpas y hacer todo un lobby diplomático detrás para que ese altercado no pasara. Más Es allá. que, La a visita propósito, también del rey de España, también hubo ahí también Y de ahí el una... sobrenombre del presidente. es, es que, de hecho, en el caso, por ejemplo, de Israel, a ver, si con ese affair diplomático se hubiesen evitado muertes en Palestina, yo le hubiese dicho, ya conseguí este objetivo. Pero de un país chico como Chile, frente a otro país, que si bien no es más grande, lo cierto es que tiene un poder militar, tiene influencia, o sea, no hay comparación ahí. Lo cierto es que o sea, lo que hizo el presidente restó más de lo que pudo haber conseguido en su afán de ser activista por Palestina. Oye, es muy... Qué bueno que señalas ese punto, porque lo escuchaba también a Francisco Vidal en el programa de ayer, que él comentaba lo importante que es para los partidos chicos y medianos tener estos asientos, como el que acaba de ganar eh, Chile en la ONU, porque le permite cierto resguardo, podríamos decir. Y es ahí donde uno dice, ah, ¿por qué Venezuela, que se sabe y está súper ahí atrincado por el tema de los derechos humanos, quiere sentarse en ese lugar? Mm. Y es como, ¿cómo te resguardas tú de países más grandes para que entren en ciertos temas particulares a no, podríamos decir molestarte o regirte o fiscalizarte dentro de tu propio país? Entonces, que Venezuela, perdón, que Venezuela haya Algunas quedado veces, fuera significa también que pierde un voto eventualmente para que no lo entren a fiscalizar dentro de lo que está pasando en su propio país y lo que eventualmente Chile podría ser en tema de derechos humanos. Es como no sé, les dejo ese punto que me pareció relevante, lo que tú señalas, de cuánto gana el país cuando está en un lugar o en otro. claro, pero, o sea, tampoco es que la ONU es un superpoder que tiene, digamos, influencia al punto no, o sea, lo cierto es que la ONU es un espacio de coordinación. Entonces, claro, ¿le da cierto protagonismo al país? Sí. ¿Es importante que estemos ahí? Sí. Es un espacio que no es sano perder, pero tampoco es que te garantice inmunidad o que te entregue influencia por sobre el país que no está ahí. Lo cierto es que existen mecanismos de freno y contrapeso respecto al poder que se ejerce dentro de las mismas Naciones Unidas. De ahí que muchas veces la ONU sea impotente para detener, por ejemplo, abusos o sea, violaciones de derechos humanos. Lo cierto es que es una buena plataforma para visibilizar el problema, eh, en virtud de estas credenciales diplomáticas, ir en terreno a visitar dónde se están violando derechos humanos, pero difícilmente va a conseguir que el gobernante de turno le diga amén y tienen razón y por lo tanto nos golpeamos el pecho y cambiamos nuestra legislación. Es mucho más difícil, digamos, el panorama diplomático. Entonces concuerdo con Pancho Vidal en ese aspecto, pero discrepo que sea como un blindaje, porque el mecanismo es mucho más enredado. De todas maneras, o sea, vemos lo que está pasando igual con China, donde hay una vez que sale la expresidenta Bachelet de su cargo en la ONU, ella al día siguiente aparece el informe que hizo de su visita a China y de las violaciones a los derechos humanos que se estaban pasando con este grupo en particular, que no recuerdo bien cómo se llama, Uyghurs. Tiene un ¿Me nombre equivoco? raro, sí, eso. Es como empieza con U y es un grupo musulmán dentro de China que está siendo muy coartado, pillado, así que lo están, están siendo violados sus derechos humanos y la verdad es que China no ha pasado mucho, po. Ahí no ha pasado nada. Más allá de una carta de amonestación o de este informe, no han habido medidas más concretas al respecto tampoco. O sea, si uno piensa ahí en la ONU, de repente en su supremacía internacional y uno esperaría como verlo sobre de repente los gobiernos, pero no es así, o sea, de repente su
las decisiones que toma o las armas que tiene, armas entre comillas, yo para poder manejar un tema de violación a los derechos humanos, como son diplomáticas, o sea, son cartas, amonestaciones. A mí me encantaría que estuvieran un poco más involucrados, aun cuando yo respeto bastante el tema del principio de no intervencionismo, pero en el tema de Afganistán y el tema que están pasando con las mujeres Irán. allá, me encantaría un mayor pronunciamiento de la comunidad internacional y mayor Carola, actuar. eso, Irán, no Afganistán. Irán, actualmente que se están cortando, están sacando el hijab y cortando el pelo porque una chica de 22 años tenía mal puesto la hijab y se la llevaron y se dice que la mataron a golpes, efectivamente. Chiquillos, se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto conversar con ustedes, como siempre, Juan Carlos Claret y Carola Seguiel, y a todos nuestros amigos que se sumaron a la conversación de hoy también les damos un fuerte abrazo. Nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. No, chao. Chau.